Bienvenidos a nuevo episodio, tercer episodio que estamos empezando. Rodcast, historias que inspiran. Aquí no solo hablamos todo el tema de atletismo, hablamos del deporte. Detrás de cada esfuerzo, cada disciplina, cada perseverancia, cada atleta que quiere ser contado para llegar a un objetivo. Aquí tengo un invitado muy especial, atleta internacional, un atleta referente, Josué Muriel. ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por venir. La verdad que me siento muy emocionado de compartir este episodio. Para la gente que no te conoce, preséntate, la cámara es tuya. Hola, mi nombre es Josué Muriel Camacho, tengo 26 años, representante y selección boliviana y también selección cruceña. Perfecto. Muriel, contame, mira, la verdad que hace mucho tiempo quería hacer este tipo de episodios. Hoy me siento iniciando esta nueva etapa con atletas de talla internacional y la verdad, más allá, me siento muy orgulloso de contar contigo, que estés aquí como invitado especial. ¿Quién es Josué Muriel fuera del atletismo? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es que empezó el atletismo? Bueno, creo que ya había comentado en varias ocasiones, pero igual vuelvo a comentar. El deporte hacia mi persona llegó no por un querer o por un deseo de ser deportista o por hacer deporte, sino más fue por una obligación en el colegio. Sí, en el colegio. Yo iba a perder el año, pero el atletismo salvó mi año escolar en ese tiempo. Wow. ¿No? Sí. Año escolar, o sea, prácticamente, si teníamos que perder, teníamos que ser buenos en ser algo. Sí, prácticamente yo iba a perder el año, y justamente en la materia de educación física. Entonces, como yo en ese entonces era muy, muy flojo en esa materia y yo iba a perder el año, la profesora en ese entonces me dijo, o te pones a correr o participas de esta carrera o pierdes el año. O sea, prácticamente te motivó para decir que tienes que participar en una carrera. ¿Pero vos sabías que eras bueno en eso? No, yo no sabía. No sabía hasta que empecé a competir después de esa competencia. O sea, de la primera competencia que fue por obligación. Y a partir de ahí supe que era bueno para correr. O sea, para esto. Para el tema de atletismo. Así de que atletismo, sí. Hoy, ¿cómo comenzó la historia definitivamente después de correr en el colegio? ¿Cómo fue que empezó esa chispa? Esa chispa, la verdad que esto del colegio pasó el año 2014 más o menos. 2014, 12 años atrás. 12 años atrás, 2014. Wow. Eso fue por obligación en el colegio, pero yo después de ahí pasó mucho tiempo y yo no le daba tanta importancia de que había que entrenar, de que había que ser... Planificar un entrenamiento, hacer lo que tenga que hacer cuando no tenga que hacer, no había un sentido. No había nada, hasta que llegué aquí esto hablamos de que cuando yo vivía en Cochabamba. Ya bien. Cuando regresé aquí cuando vine... ¿Cuántos años tenías cuando estabas allá en Cochabamba? 14 años. 14. ¿Tú llegaste a Santa Cruz? Con 15 años. 15 años. 15. ¿Actualmente cuántos años? 26 años. 26 años. Ay, en Santa Cruz. Hoy en día sos atleta representante a Santa Cruz. Sí. Ahora, ¿representas a Santa Cruz? Representa a Santa Cruz a nivel nacional y a Bolivia a nivel internacional. A nivel internacional. Sí. ¿Recuerdas tu primera carrera a nivel élite? Mi primera carrera a nivel élite. A nivel élite no, pero a nivel del evento internacional. Del evento internacional. Del evento internacional, sí, porque hoy en día recién estoy pasando esa etapa de ser un atleta competitivo. En ese entonces sí participé de un Grand Prix sudamericano el año 2017 y ya viendo ya los resultados recientemente, en ese tiempo yo no tenía en cuenta que quedé en el último lugar. Corrí un 5000, corrí
miento, corrí 18:00 si no me equivoco. 18:00. Sí. 18 minutos, un 5.000 metros, pista. Claro, a lo que llegaría a ser... ¿Con cuántos años? Como un 5K más o Sí. menos. ¿Con cuántos años? Con 17 años. Con 17 años. Pero o sea, yo no entrenaba, no hacía nada, o sea, era jugar fútbol, colegio y eso, nada más. ya. Y venía de vez en cuando a entrenar con mi equipo de atletismo. Con 17 años ya eras prácticamente aquí en Santa Cruz. Todos queremos correr, por ejemplo, correr un 18, 17:30 para tener un salto en el atletismo. Así que vos sin entrenar ya corrías un 18. Sí, ya corría 18. ¿Y vos te consideras talentoso? Yo creo que no me considero talentoso. Yo soy más de trabajo. O sea, trabajo, disciplina, constancia y perseverancia. Sí. Buenísimo. Porque si fuera talentoso ya tuviera yo, con mi edad, con la edad que tengo, yo digo esto porque tengo compañeros con la misma edad y que sin entrenar mucho llegaron a correr más rápido que yo. Más rápido. Más rápido que yo. Entonces, ¿por qué digo que yo soy... ¿Tienes una referencia? Sí, Daniel Rojas. ¿Con cuánto? Saludos. Daniel Rojas llegó a correr 15:05, pero él llevaba muy poquito tiempo entrenando. O sea, con poco tiempo de entrenamiento corrió 15. 15:04, 15:02 si no me equivoco. Ese sí es talento. Ese ¿no? sí es talento. Actualmente. Actualmente después ¿Está compitiendo ya no? No, ahorita ya no es activo. Pero ¿por qué digo que es talentoso? Porque hace 2 años volvió a empezar a correr. Empezó a volver a correr y después entrenó como 1 mes, 2 meses. O sea, de olvidarse del atletismo unos 3, 4 años. Eso es lo que yo veo, ¿no? De 4, 3 años o más, incluso más. Entrenó 2 meses y compartí una competencia, un evento en Chinaota. Y él con 2 meses de entrenamiento llegó a correr 16, 17. 17. Con 2 meses de entrenamiento. Wow. O sea, después de dejar de entrenar Un buen tiempo. unos 4 o 5 increíble. años. Eso sí, hay personas que son talentosas. Exactamente. Entonces yo digo que yo soy más trabajo, disciplina y constancia. Actualmente, ¿qué te motivó a seguir corriendo después de primera competencia que tuviste la Sudamericana y todo eso? ¿Qué es lo que te motivó? Yo creo que después de esa competencia no había una motivación así fija que decía, no, yo voy a correr o a entrenar por esto. No. Lo que realmente me motivó fue después de una charla que yo tuve con un equipo de entrenamiento que hice en La Paz. El año 2017, no, perdón. ¿Ese era tu primer campamento? Ese era mi primer campamento. Contame un poquito del primer campamento porque para mí es muy importante saber, y es a la gente que te está viendo, para la gente que no sabe qué es un campamento, por qué te fuiste allá, quiénes fueron, a ver, contarle un poquito. Mi primer campamento fue cuando entré terminando ya la etapa escolar, el colegio, me faltaba 1 año aquí en Santa Cruz. Yo siempre participaba en lo que eran los Juegos Plurinacionales, pero yo siempre participaba en lo que era fútbol. Y a mí siempre me ponían de suplente o de arquero. Entonces, en una de esas mi profesor me dice, no, en fútbol no vamos a llegar muy lejos, o sea, como equipo y capaz ni como individual. Entonces en ese tiempo yo recuerdo muy bien que mi profesor yo me llevaba bien con el entrenador de futsal de los chicos, con el entrenador de futsal, y él me decía que corría bien yo, entonces él me sacaba aparte, pero no a entrenar con los chicos de futsal, sino que me entrenaba a que yo corra 1 hora en la arena. Ajá. En la arena. Un trabajo diferente. Un trabajo muy diferente. Porque ese profe confió o vio algo en ti. Sí. Se puede decir así. Me imagino que sí, él vio algo en mí y me decía, no, tú no vas a entrenar para jugar. Tú no estás hecho para esto, tú tienes que hacer esto. Porque sí. Al final de cuentas en el camino siempre hay alguien que ve talento y dice, esta persona está hecho para esto. Y a veces algunos tienen ese buen ojo, se puede decir. Sí, y ya después de eso me dijo, en la ciudad hay escuelas de atletismo, te voy a llevar a uno de esos. Y yo ni sabía yo después en ese tiempo me sorprendí, me reí, dije, ¿que acaso para correr hay que entrenar o hay que ir a una escuela? Sí, solamente ir hacia adelante. Sí. Pero no, llegué mediante redes sociales a ese entonces a un club. Ya. En ese club llegué a conocer a mi primer entrenador. ¿Puedes nombrarlo, el primer entrenador que tuviste? Sí, mi primer entrenador es Duberti Flores.
que Roberto ahorita Flores, radica actualmente en La Paz. Actualmente radica en La Paz. Pero es una persona increíble, yo también tuve la oportunidad de conocerlo. Contame, sigamos en el tema del campamento. Del campamento. Sí, no, claro, llegué al club, entrené 2 semanas, si no me equivoco, o 1 semana y su poquito, y ya el entrenador ya tenía conocimiento, él ya venía de La Paz con esa idea o con ese concepto de qué se trataba el campamento, o para qué servía, o cómo funciona. Entonces la idea de él fue venir a Santa Cruz, llevar a unos cuantos atletas hacia La Paz y que nosotros de manera natural ganemos glóbulos rojos, más resistencia, más experiencia. O sea, en otras palabras, hacer un campamento consiste en hacer una etapa base para un atleta que es fondista. Claro, y creo que para todos los atletas también, para concentrar, o sea, dedicar un tiempo solamente para entrenar. Ese concepto él lo trajo de México, de otros atletas mexicanos que venían a La Paz, mexicanos que venían a La Paz, entrenaban un buen tiempo y se iban, a eso le llamaban campamento. Entonces él eso replicó en nosotros. En ese tiempo yo era muy calladito, súper tímido. Okay. Aparte yo no conocía a nadie de mi grupo, a nadie. A lo que hoy en día comparto mucho tiempo con Roberto Menacho, porque él igual fue en ese tiempo con nosotros. Un compañero de entrenamiento. Julio César Atunduaga, Alejandro León, profe Bismarck, que ahora es entrenador de Sangre de Campeones, y muchos atletas más que no recuerdo bien sus nombres. Pero hay una anécdota ahí. Ellos se dieron cuenta que yo iba con ellos ya llegando a La Paz, porque cuando yo me subí a la flota, yo me fui a un rincón y no hablé nada de nada, ni hola, ni buen nada. O sea, no se conocían en el camino, llegaron a conocerse llegando allá. Sí, y ya me preguntaron, ¿acaso, vos venís con nosotros acaso? Y yo, sí, pero en el trayecto nada, ni hola, ni buenos días, nada. Tampoco se percató el entrenador que yo no estaba, que yo estaba ahí, pero que no hablaba mucho, digamos. Entonces ya recién llegando allá me presentó y demás. Entonces, buenísimo. Es decir, que con 2 semanas de entrenamiento ya estaba haciendo mi primer campamento en La Paz. Wow, 2 semanas. ¿Cuánto tiempo duró el campamento? Duró muy poquito, 3 semanas. 3 semanas. ¿Y 3 semanas es una buena ganancia? En 3 semanas es una buena ganancia dependiendo a la ciudad a la que vamos y a la altitud a la que vamos. Por ejemplo, si vamos a La Paz, no es muy beneficioso 3 semanas, porque apenas en 2 semanas uno se está adaptando y demás. Pero en Cochabamba, que está un poquito más abajo, es más fácil de adaptarse. Más fácil de adaptarse. Y para una persona que va muy constantemente es mucho más fácil. O sea, ya no sufre mucho esos cambios de la altura, de los dolores de cabeza y demás. Claro. Sí. Aquí hay un tema que, ¿por qué correr? ¿Por qué no dedicarnos a otra cosa? Dijiste, no el fútbol, pero ¿por qué correr? Ahora, ¿qué representa el atletismo para ti? Para mí representa un sueño para cumplir, un sueño no solo mío, sino también de muchas personas que en ese momento empezaron a confiar en mí y que siguen confiando en mí. El atletismo para mí es como una esperanza de que, o sea, yo tengo esa esperanza de que puedo abrir muchos caminos. O sea, lo estoy haciendo y lo estoy viendo. Lo estás viviendo. Lo estoy viviendo. Al principio me negaba mucho. O sea, yo no quería ser el primero que abra caminos. O sea, yo quería algo fácil, pero porque alguien más estaba abriendo caminos por mí y yo lo veía fácil. Pero la vida me tocó y me dijo, no, te toca abrir el camino. O sea, para que las otras personas lleguen a ser más... O sea, para que lleguen ya más fácil donde capaz yo llegue. O sea, es decir, que si yo llegué aquí y conseguí, o sea, y con esto, llegué más fácil, entonces las otras personas ya saben con qué llegué y cómo llegué, es más fácil para ellos. Pero para mí va a ser difícil porque voy a seguir descubriendo experimentos, intentos, fracasos, más intentos. Sin duda. Sin duda. Hay que aprender, sí. Hay que aprender, sí. Sí, claro. Y ahí, profe, la chispa que realmente encendió en mí fue en ese campamento, el primer campamento. Y yo siempre le digo a mi entrenador, a mi primer entrenador, que hoy en día todavía tenemos, que seguimos hablando,
Y siempre, cada vez que puedo, cada vez que tengo la oportunidad de decirle, le agradezco a él y a la vida, porque yo siempre creo que la vida es una burbuja o rompecabezas. Una etapa, ya. Que está destrozado, pero que poco a poco se va encajando. Hay que ordenarla. Ordenarla, sí. En ese recuerdo muy bien porque era cumpleaños de Roberto esa noche y nos dijo, chicos, aquí somos un grupo de 10 personas y de estas 10 personas solamente va a ser uno el que llegue primero a la montaña corriendo, porque teníamos entrenamiento. Uno, o sea, no podemos llegar los 10 juntos, va a ser una persona. Como va a ser una persona quien llegue primero a esa montaña, asimismo uno de aquí del grupo va a ser, solamente uno, no les puedo decir quién, va a ser el que va a llegar a los Juegos Olímpicos. Y ahí en mi cabeza se quedó y dije, yo quiero ser una persona, yo quiero ser esa persona. Ese fue el momento donde nació definitivamente la motivación, sí, donde empezó la chispa de un atleta, sí, porque antes de eso solo corrías por correr. Por correr. Entonces, O sea, de ahí nació el objetivo. Ahí nació el objetivo. Porque siempre hay alguien que enciende esa chispa. Y esto en este caso fue un personaje que conocemos, Duberte. Es un profe increíble, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces, él actualmente sigue acompañándolo. Sí, ya no tal vez de manera directa, ya más de manera indirecta, desde más afuera, desde más lejito, pero sigue acompañándome. Pero ¿quién diría que él tiene ese don de enganchar, de encender esa chispa en alguien más? Y es increíble que él ni siquiera lo hizo con un video de un atleta que era fondista, sino que él lo hizo con un video que es marchista. Porque él se dedicaba a la marcha. Exactamente, porque él se dedicaba a la marcha. Y yo recuerdo muy bien que él nos mostró de un primer video aquí en Santa Cruz, de Jefferson Pérez, ecuatoriano, marchista olímpico. Hay un video de 8 minutos, de 7 minutos de ¿Cómo inició su historia? Su historia de Jefferson Pérez en el campo. ¿Marcó la diferencia para ti? Marcó la diferencia. ¿Qué te hace la diferencia entre esa historia de Jefferson Pérez a diferencia a Josué Muriel? No hay mucha diferencia, sino que más lo que yo en ese video... ¿Qué es lo que aprendiste entonces? De que con las pocas cosas que él tenía, llegó a ser campeón olímpico. Con pocas cosas que tenía. Con las pocas cosas que tenía. Fue campeón olímpico. Campeón, y todas las cosas que hacía. Comía bien, dormía bien, se ejercitaba bien y muchas cosas más. Entonces, y él entrenaba en cerros, a las orillas del lago, hacía recuperación. Trabajo diferente, trabajo duro. Sí. Entonces, esa misma, como en ese tiempo nos llevó a correr por las montañas, y en mi cabeza, yo soy Jefferson Pérez. Eso es lo que yo Había una identidad. Sí. Un referente a quien admirar. A quien admirar. O sea, ni siquiera era corredor. No era corredor, pero un referente, porque algo que nos destacó, tal vez la mentalidad. La mentalidad que él tenía, sí. Claro, porque ese es un referente. ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos desde el momento que estabas iniciando? Yo creo que las carencias, apoyo, se podría decir, sí. Y también el conocimiento de no estar empapado muy a la profundidad de lo que esto es el atletismo. Si bien yo empecé con 17 años, pero me ha gustado, pero no me arrepiento de cómo haya comenzado, ni con quién haya comenzado, ni cómo haya comenzado. Si no, son etapas de la vida, pero a mí me encantaría haber comenzado de manera formativa, es decir, en las pruebas de 1500, 3000, de estar 2 años, 3 años, 5000. Y yo, con menos de un año de entrenamiento, ya estaba corriendo media maratón. Pero sin saber cuáles eran las consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias a futuro? Exactamente. Hoy en día muchos atletas, es lo que tratamos de decir, buscar las fortalezas y las debilidades de cada atleta. Lo que en el camino a veces suele cometer muchos errores por una simple razón, un buen asesoramiento. Hay que encontrar las debilidades y las fortalezas, quiere decir, ¿para qué soy bueno? Entonces, y también ahí depende
el acompañamiento de la guía o alguien que le está formando al. Sí. Entonces, ese es muy importante porque imagínate, de correr un 5 kilómetros o 1500 que te manden a correr 21 kilómetros prácticamente es como quemar al joven. Es joven, o sea, prácticamente porque en ese tiempo yo no estaba preparado. No estaba preparado. Porque yo recuerdo que ¿Por qué lo corrías ese 21? Hay dos cosas que yo puedo decirlo. Muchas veces hoy en día muchos atletas ven, y yo he visto en carne propia, viendo, no voy a decir nombre, a veces lo hacemos por necesidad, porque a veces en una prueba hay un monto económico y a veces no lo queremos hacer, no estamos preparados, pero nos llama la atención, sí, que quiero ganarme porque al final soy bueno, pero no estoy preparando. Mira, mi objetivo es esto, pero por ganar ese monto económico tengo que hacerlo. Exactamente. Pero yo en ese tiempo yo no sabía ni por qué lo hacía. Yo nomás hacía caso al entrenador. Yo recuerdo muy bien que en esa noche, una tarde, perdón, nos reunió. Dijo, en 3 semanas hay Adidas, la competencia de Adidas. Wow, una competencia muy buena, muy destacada. Como somos varios corredores y hay chicos que hacen podios en distintas carreras, 5, 10 y 21 y maratón. Y yo dije, ¿y quién va a correr en 21? No hay nadie. Y yo voy a correr. Así, sin saber. Y él tampoco me dijo, no, estás muy chico, no estás preparado, nada. Me dijo, vas a entrenar y ya. Y con 3 semanas de entrenamiento, pero ni siquiera de entrenamiento porque hacía poco, o sea, a comparación de lo que ya hago ahora, sí, ya hacía muy poquito. ¿Recuerdas el tiempo que hacías tu 21? 1 hora 20 hice. ¡Wow! 1 hora 20. ¿Cuántos años tenías ese? 17 años. Con 17 años haciendo 1 hora y 20. Quedé cuarto lugar en general. Sí. ¡Wow! Pero ya en la ruta es muy duro. O sea, ¿qué puedes recomendar a esas personas que hoy en día tal vez algunos cometen ese error donde sin mucha preparación, hacer una distancia larga a temprana edad? ¿Qué puedes decir a esa gente? No, que se tomen aparte que es riesgoso. O sea, ¿riesgoso? ¿Por la salud? Por la salud, exactamente. Y eso es ya irresponsabilidad de la persona y de la persona quien está a cargo de ese chico. ¿Cómo deberíamos empezar correctamente? Si hablamos de formativo, o sea, un atleta debería comenzar con las pruebas de... No sé si le gustaría ser fondista, primero ganar velocidad en 1500, 3000, estar un buen tiempo, 5000 y 10000 sucesivamente, después en la media maratón. Pero con esto no quiero decir que en general todas las personas que hoy en día corren media maratón tienen que empezar a correr 1500, no, sino nomás que tomen la conciencia y sean un poquito más delicados en el tema de si van a correr una media maratón o una maratón, tómense el tiempo el tiempo suficiente para entrenar y llegar bien en buenas condiciones al maratón o al medio maratón. Muy bueno, esa es una muy buena referencia, una enseñanza que aquí José Muriel nos está dando, que las cosas hay que tomarse con calma. Ahora, cuando tenías 17 años, ¿alguna vez pensaste a esa edad, no sé, por alguna razón se te vino a la mente, pensaste dejar el atletismo? Sí. ¿O a qué edad pensaste? Yo recién empecé así, donde me llegó el punto crucial, sino el punto de quiebre fue el 2024, el año 2024. O sea, hace 2 años atrás. Hace 2 poquitos, sí. O sea, después de haber estado mucho tiempo. Sí, o sea, después de haber estado mucho tiempo. ¿Qué es lo que te llegó a seguir creciendo y confiando en ti para que ese atleta no se rinda? Porque, no, o sea, aquí un espacio cortito que capaz me alarga un poquito, pero muchos ven cómo me subí al podio de Cotoca el 2024, muchos saben que la gané, redes sociales, pero detrás de eso hay otra historia. Claro, que nadie sabe. Que nadie sabe. Hoy lo vamos a contar. Y capaz sí unas 2, 3 personas, pero ya esa persona igual se enteró después de la carrera, o sea, después del evento ya. Yo el 2024, la media maratón a Cotoca, la gané a punta de sopa y pan.
yo tenía, o sea, yo estaba en un momento, o sea, en un punto muy, ¿cómo le puedo decir? Crítico, sin apoyo. sin ¿Tenías nada. apoyo económico, familia, nada? Sí, o sea, el apoyo de la familia siempre está. O sea, Siempre está, pero muchas veces no es lo suficiente porque Claro. esto del tema del atletismo es una inversión, Es porque mucha inversión. más allá no solamente nos suple solamente el comer normal que es, porque detrás de eso hay suplementación, recuperación, fisioterapia, vitaminas y etcétera. Y sí vamos a seguir mencionando. A ver, contame, llegar a una media maratón, ¿qué tiempo te has preparado para 2024? Un mes. Un mes de preparación. Un mes de preparación. Pero un mes me preparé en la ciudad de Cochabamba. De aquí me fui, sí, sin mentir, me fui con 150 bolivianos 150. en el bolsillo. Con 100, para un mes. 150 bolivianos para un mes. Teníamos que pagar alquiler, comida, ¿qué más? Fisio, proteínas, pasajes. Pero no teníamos eso. Pero no tenía. ¿Cuánto era tu alquiler? Era 250 bolivianos, es lo más económico que me cobraba. Ya. ¿Cómo pudiste pagar tú ese tipo de alquiler? Porque al final de cuentas la gente no es tan solidario, porque al final de cuentas no te conoce, es otra gente y decir, tú tienes que pagar lo que tienes que pagar. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo conseguiste? Yo me fui de aquí con 150 bolivianos, pero con la idea de que esos 150 bolivianos me iba a alcanzar para 3, 4 días. O sea, no más de eso. ¿Pensaste trabajar? No había pensado en trabajar, pero lo que sí me dio seguridad fue porque yo ya había hecho muchos campamentos atrás y esa persona siempre me cobraba, no me cobraba al ingresar, sino que cuando yo desocupaba la habitación. Es decir, que si yo me quedaba un mes, decir, me cobraba el día que yo me estaba retirando. El día que estaba retirando. O sea, tenía había confianza. Exacto, ajá. Y había 30 días para yo conseguir el dinero. Entonces, eso me aseguraba de que mis 150 bolivianos lo iba a ocupar para comer y no para pagar el alquiler. Yo recuerdo algo, una vez nos contaste donde decías, muchas veces un atleta cuando entrena, ve una carrera, hay una oportunidad de una competencia, hay un monto económico, ahí donde... Sí. Y hay muchas veces, hay gente que no entiende y nuestra gente mismo dice, estos chicos, solo ellos quieren hacer podio, más allá, si bien queremos ganar algo, es para recuperar lo invertido. Entonces, esa es una remuneración, que es lo que espera un atleta. Claro. Porque, ¿cómo nos podríamos premiar? Porque al final de cuentas invertimos tiempo, pasaje y hasta la inscripción. Claro. Entonces, ahora, seguí contando cuando lo ganaste, qué lugar llegaste, qué hiciste, cuáles fueron tus logros ahí. Y yo llegué a Cochabamba, fui al cuarto donde siempre voy y como tenía 150 bolivianos, o sea, lo fui gastando poquito a poquito y yo no sabía ya cómo estirar ese dinero. Yo no sabía, o sea, tenía el apoyo de un nutricionista, pero mi nutricionista no sabía que yo me estaba mal alimentando porque a mí me daba vergüenza, o sea, no vergüenza, sino que me daba miedo decirle no tengo dinero para comprar lo que usted me manda como el plan nutricional. Ya, entonces, en otras palabras, tú tenías un plan, Ajá. pero detrás de eso había un miedo de decir, no cuento con estos recursos para adquirir lo que vos me estás pidiendo. Sí, entonces ya lo único que podía decirle, o lo único que decía, sí, estoy comiendo bien. Y muchas personas que me preguntaban, ¿cómo estás? Y estoy bien, estoy bien. Porque uno era un reto personal, decía, si aguanto esto voy a aguantar cualquier otra cosa o cualquier otra prueba que me ponga la vida. Entonces, lo que yo hice fue, o sea, al primer día sí me compré desayuno, almuerzo, cena, pero ya después de ahí veía que la plata no me iba a alcanzar. Solamente compraba segundo, o sea, un almuerzo completo. Al mediodía me almorzaba los segundos y la sopa me lo guardaba para la noche. Y ya en la noche me lo comía como cena, y con un pan, con un pan. Y en la mañana un poquito más difícil porque apenas era un vaso de jugo y una empanada. Ese era mi desayuno. Wow. Y así aguanté durante cuatro semanas,
pero en esas 4 semanas, ya en la tercera semana, faltando una semana para el evento, me salió como una carrera en un pueblito muy lejos, y ya tenía, no, perdón, me equivoco, después de esos 150 bolivianos, como yo antes vendía zapatillas, yo digo siempre, al final, o sea, era aguantar hasta donde yo podía. Te dije, voy a aguantar. Y en ese tiempo, un señor me escribe y me dice, mira, Muriel, estoy buscando tales zapatillas. Y justamente tenía el color que quería, la talla que quería, y dije, téngale, y lo vendí. Pero la ganancia era poco, por apenas 100 bolivianos. Pero ya tenía para sobrevivir otros cuantos días. Entonces tenía 100 bolivianos y esos 100 bolivianos lo invertí en una carrera que había en un pueblo lejos. Tenía para la inscripción y tenía para los pasajes. Wow. Entonces era ir a esa competencia, ganar sí o sí. Sí o sí, porque si no, no vuelvo. Sí, porque si no, no vuelvo. Ya invertiste tu pasaje, sí. y ya compraste ya tu inscripción, tu pasaje. O sea, si no ganabas, no volvías. No volvía. O sea, uno volvía y tenía que regresarme a Santa Cruz. Y tenías que regresar. Y quizás con la preparación a medias para el evento que estaba preparando. Para el evento que estábamos preparando. Exactamente. Y viajé de Cochabamba a un pueblito, creo que eran unas 4 horas, 5 horas de noche. Viajé con unos amigos que fuimos. Y llegamos a las 2 de la mañana, no habíamos, o sea, sí dormimos creo en un trufi, algunos en el cuarto, pero no, o sea, un frío, fríísimo. Claro, entiendo. A las 8 de la mañana empezamos a correr y ya por suerte, en mi cabeza solamente era, tenés que ganar. Tenés que ganar. Sí, y por suerte gané la competencia. ¿Cuánto era y no era el mucho, premio? Si no me equivoco eran 1.500 bolivianos. 1.500 bolivianos. Wow, eso, ¿cómo lo viste 1.500 bolivianos en tus manos? Yo dije, ya, o sea, me tranquilicé porque dije, voy a terminar mi campamento, o sea, cómodo. Voy a pagar con este dinero, alquiler, ¿qué más? Alquiler, suplemento, y empecé a comprar sales, vitaminas, todo. O sea, con eso invertiste. Invertí todo, pero fueron 3 semanas donde literal, cenaba sopa y pan. O sea, no digo que la sopa no es un alimento malo, digamos, pero no es tan bueno para un atleta que ya es competitivo, digamos. Claro. O sea, sin no duda, digo que la sopa duda. no está malo, digamos, sino que ya es no requiere, o sea, no te nutre con todo lo necesario o lo que uno necesita como atleta. ¿Tú dirías que esto fue uno de los entrenamientos de los campamentos más duros? Sí, o sea, para mí, o sea, yo ya viviendo muchos campamentos, muchísimos, que es uno de los campamentos más difíciles, o sea, por lo económico, por lo psicológico y por la prueba que la vida me estaba poniendo en ese momento. Llegué aquí, me vine 3 días antes del evento. Y justo ahí igual pasó, ¿cómo le puedo decir? Una mala jugada con empresas. O sea, no me da miedo decirlo, porque hay que decirlo. O sea, no me da miedo decirlo quiénes fueron esas empresas quienes supuestamente me iban a ayudar y al final no me ayudaron porque yo pedí un monto económico de dinero, no quisieron, se enojaron conmigo y para fregarme contrataron a otros atletas para que te ganen. Para que me ganen. Wow. Y los hospedaron en el mismo hospedaje donde yo me estaba quedando. Wow. Entonces, pero aún a eso no eso no te desanimó. No me intimidaron. No te desanimó, no te desintimidó. Entonces, bueno, esto es increíblemente. Vamos a seguir. Estas empresas, entiendo que no quieres mencionarlos, pero a ver, ¿eran patrocinadores oficiales? ¿Había una carta, o sea, no sé, pues formalmente un contrato? ¿Podríamos decir? O sea, no había un contrato formal, pero sí había de palabra, un acuerdo. Verbal, porque sí. Muchas veces, más allá, como personas, confiamos en personas que de verdad nos van a acompañar. Sí. Y a veces, como ser humano, somos tan confiados y queremos que también las personas nos respondan de esa manera. Pero, contame, ¿qué pasó? ¿Por qué fue que no te llegaron a cumplir lo que estabas pidiendo? Porque creían ellos que el monto que yo pedía era muy alto, pero no eran, o sea, para la empresa que eran ellos, el monto que yo pedía no era nada. O sea, más ellos pueden gastar el doble de lo que, o el triple, o el 4 veces más de lo que yo pedía en publicidades por redes. Uh-huh. Pero... ¿Tú crees que no confiaban en ti?
aparte de no confiar en mí, creo que yo, o sea, como que yo lo vi que yo fui la última opción, digamos. Tú fuiste lo único. Vos creíste que... Ajá. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir eso? Es justamente por eso que yo, al sentir eso, que yo fui la última opción, justamente ya había pedido plata. Porque si yo hubiera sentido que yo era la primera opción, no hubiera pedido plata. Claro. Porque ellos intentaron ocuparme como conveniencia para ellos, para la empresa. Entonces yo digo, si ellos me ocupan a su conveniencia, entonces yo voy a ocupar igual a mi conveniencia. Entonces yo pedí plata, ellos no accedieron y pagaron menos de lo que yo pedía a otras personas, trajeron e intentaron hacerme quedar mal. En otras palabras, ¿podríamos decir que estas personas ocupan a atletas para colgarse de la fama? Para mostrar un poco la marca, Sí. Pero es que eso es lo que estamos hoy en día medio que normalizando, y no deberías de ser así tan normalizar, digamos. O sea, para las empresas grandes que si bien yo había hace poquitos días estaba ahí mencionando en un comentario, si bien las empresas que ya están posicionadas en el mercado, ya sea en el mercado del deporte o cualquier otro mercado, pelean por un precio o por el precio que ellos tienen. O sea, si dicen mi producto cuesta esto, no sé, X número, porque detrás de este producto hay empleados, hay trabajos, investigación, todo. Es por eso que lo que cuesta es lo que vale. Entonces, sin duda. Lo que yo igual digo yo soy pero detrás, no solamente soy yo, digamos, o sea, detrás de esto hay campamentos, inversión, entrenamientos, todo, digamos. Entonces por eso es lo que yo cuesto esto, digamos. Sin duda, eso hay que entenderlo porque hay años de inversión. Y por favor, no se enojen las empresas a las que yo les digo no es porque me falte, o no es porque me falte humildad y no es porque me haga lo importante. Simplemente yo intento trabajar ya de manera más profesional con todas las empresas que se acercan hacia mi persona. Y sin duda yo concuerdo contigo, porque más allá, sin duda un atleta lo que necesita es ser reconocido más allá, porque es reconocido no solamente por la dedicación, años de inversión, estar lejos de la familia, y eso también implica mucho tiempo. Entonces, más allá, el tiempo perdido y el tiempo que no vas a recuperar. Exactamente. Sí. ¿Cuál ha sido la carrera más especial de tu vida y por qué? La carrera más especial, tengo dos. Una del 2017, como en el mes de septiembre más o menos, y una del año pasado en agosto. El del 2017 era porque era mi último año en el colegio y era la primera de los tantos intentos que tenía, era la primera vez que llegaba a un campeonato nacional, pero no era un campeonato nacional cualquiera, eran los Juegos Plurinacionales. Wow. Porque eso se corría primero intercolegial, municipal, departamental y ya después la nacional. Pero cuando yo estaba en Cochabamba nunca pasaba de la segunda fase. O sea, ganaba lo que es la intercolegial, la municipal ya no ganaba. Siempre quedaba de cuarto, quinto y solamente llevaban a los 3 primeros. Wow. Y en ese tiempo siempre daban uniforme ya para representar al municipio y en la otra etapa para representar al departamento. Desde chamarra, buzo, polera, short, de vestir para salir de competencia, todo. O sea, era un paquete entero. Y yo tenía un compañero mío en el colegio que él siempre llegaba a la parte al campeonato final. Y llegaba con su buzo, su short. Eso es lo que a mí me emocionaba. Representar al municipio, al departamento. Exactamente. Entonces, y salir. Y ¿por qué digo que es especial? Porque como 2 o 3 años lo había intentado y nunca llegaba. Pero en el último año sí lo logré. O sea, competí primero en intercolegial. Después me llevaron a Camiri. Ahí la gané. Después me trajeron a Montero. Y también ahí no gané. Ahí quedé segundo. Pero me llevaron. Porque llevaban allá el primero y el segundo en ese tiempo. Me llevaron a lo que es el campeonato nacional. A La Paz me llevaron. Wow. ¿Y qué tal te fue en La Paz? En La Paz llegué cuarto lugar. O sea, ya entrenando en Santa Cruz y ya viendo ahora que el nivel competitivo y las personas quienes me ganaron no eran unas personas que normalmente se dedicaban a estudiar y a jugar fútbol. Ellos ya se dedicaban a atletismo, ya entrenaban únicamente atletismo, preparación específicamente. Exactamente. Entonces, y ahí me dio mucha nostalgia y alegría, podría decir, porque era mi último año y pude cumplir uno de mis objetivos
a corto plazo que tenía en ese momento, llegar a una competencia. Una competencia. ¿Era nacional? Era nacional. Wow. Competí con todos los 9 departamentos. Contame, el segundo. La segunda competencia fue el año pasado, la media maratón de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el medio maratón de Buenos Aires no estaba planificado. En mis planes no estaba en que yo vaya a la media maratón de Buenos Aires. 3 semanas antes había competido en el campeonato nacional de mayores de media maratón aquí en Santa Cruz. Pero por cosas de la vida, el deporte a veces es mezquino con la felicidad. O sea, uno busca en el deporte, igual con el buen resultado te llega la felicidad. Pero la vida a veces te dice, no es tu momento. No es tu momento. Entonces puede pasar cualquier cosa para que esa felicidad no te llegue. Ya puede ser descalificación, puede ser tropiezo, puede ser un desgarro. Lesión, no sé, puede ser lesión. una dormida que no llega a tiempo a la partida. Cualquier cosa, pero si no tiene que pasar ese día, no va a pasar. Entonces, en el caso mío fue una descalificación. Entonces, por tanto impotencia, porque creo yo que no fue una descalificación justa. Entonces, y más las personas quienes estaban intermediando, digamos, o estaban apoyando a esa descalificación, digamos. Entonces, personas cercanas, se podría decir. ¿No sentiste apoyo? No sentí apoyo. Ahí sí no sentí un respaldo de la asociación. De la asociación o de la gente, más cercana. De las personas más cercanas que estaban administrando o supervisándote. Supervisándome o también encargados del evento. Digamos. Encargados del evento. Y la persona quien era un campeonato nacional. Sí, el campeonato el nacional. pase era a un sudamericano. Un sudamericano. Estábamos a minutos de pase. No, era el primer lugar. Pero no era tanto porque había llegado de tercero, sino era por la impotencia de que yo no sentí ese apoyo, no sentí ese respaldo. Más al contrario, cuando yo le conté a esa persona lo que me estaban haciendo, solamente dijo, se rió, se paró y se fue. Y es una autoridad esa persona. Entonces ahí sí no me sentí apoyado. Entonces yo tuve que... En vez de sentir apoyo, ¿sentiste un obstáculo? Un obstáculo grande. Sin duda. A veces duele. Entonces, pero ya después de eso dije, bueno, no es mi momento. No es mi momento. Y a veces, cuando no se da, pero hay veces que esto nos abre puertas. ¿Cuál es la puerta? De ahí se viene Argentina. Después de ahí se viene Argentina. De ahí se viene Argentina con la ayuda del team Menacho, del encargado en sí, de la persona que maneja todo lo que es el team. Roberto me dice, nosotros vamos a ir a Buenos Aires y nosotros te vamos a llevar a vos. Sea como sea, te vamos a llevar a vos. Bien, no importa en la maleta, pero tú te vas con nosotros. Y luego. Recuérdese muy bien ese día para que tenga un poquito de cómo fue la idea, cómo llegaba. ¿Cómo llegó la idea? Cómo llegué a Buenos Aires. Después del evento, nosotros fuimos al centro del team, en box, y ahí, esa misma tarde, me dice, vos te encargas solamente de entrenar y no te preocupes. Yo me encargo de los pasajes, yo me encargo de la casa, yo me encargo de tu inscripción. O sea, en 3 semanas teníamos que conseguir pasaje, inscripción y dónde quedar. Y no es nada barato. Es una carrera internacional. Exactamente. Pasaje, estamos ida y vuelta, debe estar $600. Sí, más o menos. La inscripción, unos $100. $100, sí. $100. La casa otros 150 más o menos. Entonces todo esto llega a sumar alrededor de unos $800. Y eso conseguir para mí así rápido es complicado, ¿no? Entonces, y más, y solo me dijo, tu única misión es entrenar. Tú aquí dedícate a entrenar, nosotros nos encargamos de la logística. Sin duda hay personas de buen corazón, la verdad que personas que a veces apoyan del fondo, a algunos le nace de corazón y a veces no están delante de las cámaras, es decir, yo ayudo a tal persona, lo hacen silenciosamente por la integridad. Y a veces Dios nos pone a ciertas personas que
como apoyo. Entonces, yo diría que también es una bendición. Sin duda es una bendición. Y ya... Llegando a Buenos Aires, contame la experiencia. No, ya, un poquito que, antes que me adelante, al día siguiente me dijo, te vas a Cochabamba. Yo al día siguiente estaba otra vez En Cochabamba. Y pasaron las 3 semanas de entrenamiento, yo llegué, ya tenía mi pasaje, ya tenía mi hospedaje, ya tenía mi inscripción hecho, todo, ya tenía. Yo solamente llegué y recuerdo que llegué 2 días antes o 3 días antes para ir de viaje. Un grupo selecto del grupo estaban viajando, pero ellos viajaron antes porque ya tenían planes. Ya estaban, bueno, el viaje de ellos ya estaba planificado con 2-3 meses de anticipación. Exactamente. Entonces ya no lograron comprar el boleto en el mismo vuelo que ellos. Entonces yo viajé un día antes del evento. Llegué sábado en la mañana y domingo ya estaba compitiendo. Wow. Pero ya llegando al evento... Sin hacer reconocimiento. Porque de un atleta es muy importante, si vas a un evento así, de un internacional y así, es muy importante conocer la ruta, es una ganancia, conocer la ruta, hacer reconocimiento, lo llamamos. Sí, reconocimiento. Y un poquito adaptación. Adaptación un poco. No hicimos nada de eso. No hicimos nada. Apenas llegué, trotamos, creo, en la mañana unos 20 minutos y ya estaba el almuerzo, la cena, dormía, decidiendo entrenar. Al día siguiente competir. Sí, pero también igual hubieron personas muy buenas. Y a Pablito Cuadros, que me llenó de geles Maurten, sales rehidratantes, me dijo, llévate esto y esto y esto y esto. Wow. Entonces, personas de buen corazón aparecen cuando más lo necesitas. Entonces en ese evento yo solamente tenía sinceramente ni yo he esperado correr ese tiempo, el tiempo que corrí, 1 hora 5 con 40 segundos. Yo solamente quería bajar de mi marca personal que había hecho hace 3 semanas antes, 1 hora 6:48. 1 hora 6:48. Y yo decía, yo me voy a sentir feliz y tranquilo conmigo mismo si corro 1 hora 6:15, 1 hora 6:20. Pero, o sea, no tenía esa presión, yo me tenía que cumplir conmigo mismo. Un compromiso. Un compromiso a mí mismo. Si bien no estaba obligado a correr 1 hora 5, pero sí estaba obligado a bajar mi marca personal por lo menos. Bien, sin duda. ¿Recuerdas el tiempo que hiciste? Sí, 1 hora 5:40. Incluso hay un video que me ayudaron a hacer que no salió a la luz, no sé por qué. O sea, había hecho un video antes de irme y era como que un video de cuánto pensás hacer, o era como una dinámica de yo soy José Muriel Camacho y voy a hacer el medio maratón de Buenos Aires en 1 hora tanto, digamos, ¿no? Y cabalingo, lo que dije en ese momento se cumplió con el tiempo que hizo. O sea, se hizo. Muchas veces la fuerza mental lo es todo, uno cuando se lo cree y lo decreta y lo hace. Ese es un compromiso consigo mismo. Sí, sin duda, José Muriel, te felicito, increíble ese evento. Recuerdo cuando has hecho un tiempo especial, un récord personal. Un récord personal. Y creo yo hasta ahorita, hasta donde hay conocimiento público, ni siquiera es que yo me lo estoy inventando, digamos. Soy el primer boliviano en quedar en top 20 en la media maratón de Buenos Aires. Digamos. Primer boliviano llegar en top 20 de una carrera internacional del evento. Del evento. Pero los últimos, claro, todo se ve bonito. Corrí rápido, quedé en el top 20, pero también dentro de la competencia los últimos 500 metros de los 21 kilómetros fue un infierno. Wow. Infierno, pues digo, porque por el ritmo nuevo que había hecho, ya mi cuerpo no aguantaba de dolor, mi cuerpo no recibía ningún líquido en el estómago, ni gel, ni agua, nada. Yo cuando ingería agua, mi cuerpo solamente pensaba en vomitar. ¿O alguna vez pensaste abandonar esa carrera? Y a mi cabeza me decía que me tenía que parar, que tenía que abandonar la competencia, pero mi pensamiento era otro. Me decía, yo recuerdo que empecé a llorar, así en los últimos 500 metros. Empecé a llorar, empecé a lagrimear y lo único que decía en mi cabeza, lo único que me repetía era, Diosito, por favor, no me dejes. Diosito, por favor, no me abandones, porque tenía mucho miedo de fallar a las personas. No de fallar a las personas, de que Diosito me diga, de que me haya dado felicidad en 20 kilómetros y 500 metros y que me los quite en los últimos 500 metros. Y de que
yo sentía que mis piernas ya se iban a doblar, sentía que no podía levantar las piernas. Por eso solamente me repetía, Diosito no me abandones, Diosito no me abandones en este momento, porque quería a fuerzas, que me dé fuerzas. Y fue así, o sea, me escuchó y no te abandonó. No me abandonó. Yo sentía que me iba a caer de rodillas, pero incluso llegué a reaccionar más y empecé a tener un buen cierre de la carrera. Pero llegué y destrozado, 20 minutos ahí con primeros auxilios, empecé a botar líquido, no, un desastre. Qué increíble, qué increíble. La verdad, hay ir a competir distancias más lejos del país, del lugar, y la verdad uno no quiere ir a participar. Y sin duda siempre quiere tener el mejor recuerdo, destacar de esa carrera, del evento y todo eso. ¿Tú crees que ha sido tu mejor logro esa carrera? Uno de tus mejores logros. Uno de mis mejores logros, sí. Uno de mis mejores logros, porque también hay muchas carreras de las que puedo destacar muchas cosas y también de... ¿Y tú dirías que hay un secreto detrás de esto para preparación mental antes de competir? Sí, si hay si ya el atleta es de alta competitividad, ya trabaja con equipo. Ya. En mi caso, yo trabajo con un psicólogo. Actualmente. Actualmente trabajo con un ¿Desde psicólogo. cuándo estamos trabajando? Empecé a trabajar justamente un año y se va a cumplir en agosto de este mes. ¿Qué tan cambio has visto antes del psicólogo y después del psicólogo? Yo igual tengo una pequeña historia con el psicólogo. Antes porque hay, literal, yo sufrí muchas cosas, o sea, pasé por muchas cosas. Y hasta yo llegué a recibir golpes de personas que supuestamente me iban a ayudar, digamos. Wow. Sí, o sea, te dijeron, yo te voy a ayudar, y al final de cuentas, ¿qué pasó? Ya, primero lo del psicólogo y ya después la otra persona. Lo del psicólogo, antes yo trabajaba, me hicieron contacto con un psicólogo, pero yo creo que mucho depende del psicólogo, porque el psicólogo tiene que conectar con la persona. Porque yo sentía que con esa persona no conectaba nada. Tenía charlas presencial, virtual, durante varias sesiones y no conectaba. Yo sentía que estaba perdiendo mi tiempo y sentía temor, sentía miedo. ¿O no te abrías? No me abría mucho, pero es que la persona no me generaba confianza. Ni en lo estratégico competitivo, ni en la parte emocional. No me generaba nada. Y yo decía, esto de los psicólogos es basura, no sirve ya. No sirve. O sea, yo tenía rencor a los psicólogos. O sea, dijiste, no me ayudaron, no me van a ayudar. Ajá. Y ya no quiero más. Ya no quiero más psicólogo. ¿Y cómo llegaste a confiar? No, porque yo dejé de trabajar con esa persona, llegó con la persona actual que trabajo, es Jorge Calvimontes, actual psicólogo de Blooming, de las inferiores de Blooming. Yo con esa persona llegué a trabajar mediante, él entrena con el team y fluyó. Esa persona me hizo llegar así de fuerte como física, o sea, la parte física yo me encargaba de llegar fuerte, pero el psicólogo de la mente, de que yo llegue al 100% de la mente, él se encargó. Para el sudamericano, por ejemplo, cuando le decía que no impotencia porque sentía que había entregado todo 3 semanas antes de la media maratón, yo estaba en la cabeza, yo tenía muy claro de que nadie me iba a ganar. O sea, yo le decía, tráigame a Kipchoge y no me va a ganar. O sea, ese era mi pensamiento. O sea, era fuerte. O sea, no me podía quebrar con nada en ese momento. Y ahí empecé a abrirme. Y ahí empecé a darle importancia y de la efectividad que tiene un psicólogo deportivo en un atleta de alto tiene nivel. Un rol profesional detrás de un atleta. Porque más allá, si bien es un profesional, tiene su rubro, pero nos ayuda a entender cómo trabaja detrás de un atleta, porque la mente hay que trabajarla. Entonces, también es como trabajamos fuerza corporal, me imagino también la mente es detrás. Es otro. Si la mente no está al 100% y si el cuerpo está al 100%, no va a llegar a ningún lado. Contame ahora, ¿qué pasó con la persona que te quería auspiciar? No, la persona que me quería auspiciar, esto pasa el 2024, creo que igual 2024. Si no me equivoco, un poquito más antes. Esa persona
entre comillas, me iba a ayudar con toda la logística y demás. Y fuimos a un evento, o sea, no tengo miedo de decirlo porque creo que todo el mundo sabe, Claudio del Puche, ¿no? Claudio del Puche es que esa persona es quien me llevó a un evento, o sea, yo lo digo, o sea, lo cuento y lo hablo para que otras personas o otros atletas, si pasan por la misma situación, tengan el valor. No se sientan comprometidos o no se comprometan por palabra. Exactamente. Y aparte de que no tengan miedo de contar o de pedir ayuda. Porque estás exigiendo tu derecho. Mi derecho. Porque en ese momento yo sentí que algo más me iba a pasar y yo tenía temor de no contar. O sea, de no hablar por redes. O sea, de lo que él me había hecho a mí, digamos. Pero a lo que yo quiero decir es que si hay personas que pasan por la misma situación de lo que yo pasé, que ahorita lo voy a contar, que no tengan miedo, que cuenten, o sea, que hablen, porque hay personas que no pueden aprovecharse así de la humildad que uno tiene, o sea, no pueden, digamos. No porque no tenga apoyo, porque esté trabajando con él, tengan el derecho de tocarte o de ponerte la mano. O sea, si ni en la casa a veces el padre con mucha pena te pone la mano en la cara, como puede ser otra persona, y esa persona no. La cosa es que ¿y qué pasó? ¿Cómo encendió este furor o esta causa? ¿Qué es lo que fue el que encendió esta llama? Más allá de... ¿Era patrocinador oficial? No era nada patrocinador, no era patrocinador oficial, todo era verbal. Todo era verbal. ¿Tú sientes que cometiste error de confiar en la persona? Yo sentí que sí. ¿Qué es lo que más destacó? Es que ni siquiera que era ni siquiera era un error que yo había cometido en ese momento. Era porque yo había ido a la competencia, al evento, había ido a correr. Él me entregó una polera o una solera, como se puede decir, de una competencia, pero la solera me hacía así, o sea, súper apreto, o sea, bien. O sea, y yo tenía que correr media maratón. Era un evento internacional. Ajá. La persona que te estaba apoyando, para que las personas entiendan, yo te voy a patrocinar, te dijo, y prácticamente, y si yo te voy a patrocinar, tienes que correr con mi polera. Claro. Entonces la polera era muy chica. Muy chiquita, pero y la polera, él, o sea, no me lo entregó días antes, sino que me lo entregó ese mismo día. El día del evento. Exactamente. O sea, si él me lo había entregado días previos, capaz yo le he dicho, esto no me hace, puede conseguirme otra más grande. Otra más grande y con gusto. Claro, pero... Porque el día del evento, o sea, recuerden que un atleta no solamente tiene que poner en ese momento, ya el atleta ¿qué hace? Va preparando con toda la indumentaria que va a correr el día del evento, es porque ese día no tiene que estar haciendo fuera, porque está concentrado únicamente en el objetivo. En el objetivo. El único es sacarse la polera a la partida. A la partida, sí. Y yo dije, no voy a correr con esto. O sea... Uno, no, porque no te hacía. Porque uno no me hacía y era a las 2 de la tarde, si no me equivoco, la competencia, o 11 de la mañana, 11 de la mañana, si no me equivoco, la competencia. O sea, partida 11 de la mañana. Semejante sol y con una polera bien ajustada y correr una media maratón porque se corría 21 kilómetros. No era. Y yo corrí con una polera que no tenía logos, era en blanco, o sea, ni siquiera parecía que corrí con otro logo. Terminó el evento, llegué a la meta, la persona no sé qué pensó, de rabia o no sé qué, pero yo ya después me enteré que le estaba pasado de un poquito de alcohol. Llegué a la meta y ya directamente me dijo, vos sos un malagradecido, y me dio una cachetada. ¿Por qué malagradecido? ¿Sentís que esa persona te apoyó correctamente? ¿Por qué sientes que decirte malagradecido? Porque esta es una palabra fuerte. Malagradecido me dice porque no llegué a correr con la polera, simplemente por eso. Por eso. Por eso, nada más. Pero no era culpa mía, era culpa de él porque no consiguió una polera de mi talla. Claro, uno porque no es tu polera de talla y otro por no entregarte un día antes. Un día antes. Y hoy en día, ¿sientes que puedes seguir cometiendo ese error? ¿O qué es lo que aprendiste y qué es lo que ya no podemos hacer? Ya hoy en día igual yo trato de no cerrar mucho un acuerdo o un patrocinio. Ya de ahí aprendí, de manera verbal. De ahí aprendí que ya no deberías nada, de ahí en adelante nada verbal. Nada verbal. Porque esto fue siempre te falla. Un antecedente para mí, para un aprendizaje. Porque en la vida, como todos sabemos, hay que aprender y hay que
No podemos seguir tropezando con la misma piedra. Exactamente. Entonces hay que tratar. Entonces, contame el aprendizaje. El aprendizaje fue que de ahí en adelante no deberías de hacer acuerdos de manera verbal. Nada verbal. Así sea así sea la persona más grande o el empresario más grande, te promete, en ese momento te van a prometer todo, ¿ya? Pero a la hora del oro no te cumplen. No cumplen, ¿ya?, con lo que se había acordado, ¿ya? Mis queridos atletas, mis amigos que están mirando este episodio, esta historia que estamos contando para todos esos atletas, no tengan miedo, porque al final de cuentas, detrás de un atleta, de invertir tiempo, dedicación, años, suplementación, si hay alguien que quiere ayudarnos de corazón, siempre bajo escrito. Eso sería. Sí. Esa sería una forma, porque estás haciendo valer un derecho. Un derecho. Porque al final la inversión es el tiempo. Es el tiempo. Y lo que es lo único que ni el hombre más rico del mundo lo puede recuperar, ni comprar, el tiempo. El tiempo, No sin puede. duda. Ajá. Muy de acuerdo contigo. Y igual ahí, en ese momento, yo aprendí que tenía un control muy fuerte emocionalmente. Porque si yo hubiera sido cualquier otra persona, hubiera reaccionado mal y capaz hasta no hubiéramos dado golpes. Pero en mi mente me decía, Tú no, puedes. Josué, vos no sos así, vos sos tranquilo, no sabes discutir, cálmate y ya después ya las cosas, tomás decisiones con la cabeza más fría. Claro. Yo lo sin único que duda. hice en ese momento fue apartarme y ya después con la persona con quien corrí me llevó a otro lugar y ya después ya me vine a mi casa. Entonces, pero igual ahí me di dos cuentas, o sea, cuéntame de que yo podía controlar La mente. la mente. Porque al Sí. final, una persona, si hubiéramos sido impulsivos en ese momento, hubiéramos reaccionado y hubiéramos llegado a cosas mayores, A cosas que mayores. tal vez hubiéramos descontrolado. Entonces, Y eso también es la fortaleza mental. Exactamente, sí. Contame alguna experiencia o un tip que vos ocupas antes de la cargada, desde la largada de una competencia. Siempre hay, ¿qué se te viene en la mente? No sé, ¿cómo te planteas antes de la largada? Porque recuerda que un atleta, aparte de estar concentrado, siempre hay ese miedo al rival. ¿Qué tips nos puedes dar? Bueno, yo el tip que ocupo como el psicólogo que trabajo es que primero, 10 minutos antes de la carrera, repaso, respiraciones, miradas y en todo lo que había trabajado. O sea, el tiempo que le invertí para ese evento, todo lo que trabajé, por todo lo que pasé. Pero minutos antes de la carrera, ya no piensen en nada de eso. O sea, olvídense de todo. Miren a cualquier otro lugar que no sea la recta. O sea, distraigan a la mente. Ponerte en blanco. Que eso te ayuda a bajar la tensión, los nervios, sí, todo. Y sin ayuda duda. bastante. O sea, faltando 2 minutos, 3 minutos, miren a cualquier lado, hagan cualquier cosa y no piensen en la competencia, que ayuda bastante y ayuda a bajar las pulsaciones del corazón. Esa sería una de las técnicas que les puedo compartir con ustedes. ¿Qué haces cuando aparecen las dudas, cansancio, dolor mental en una competencia? ¿Cómo lo haces para terminar una carrera tan difícil que a veces en el momento que quieres abandonar? Sí, no, yo lo único que pienso en ese momento es 1 kilómetro más. 1 kilómetro más. 1 kilómetro. Uno a la vez. Uno a la vez. Sí, 1 kilómetro más aguanta. Uno más. Y creo que de esa manera lo llevo muy llevadero la competencia. Y así sean 10, 5 o media maratón. Pero, y también en ese punto crítico, piensen en a dónde quieren llegar y o sea, todo lo que habían trabajado igual. O sea, ¿por qué están corriendo en ese momento? Y si en ese momento uno abandona, es que no está dispuesta a sufrir como se tiene que sufrir para el objetivo final. Contame en pocas palabras, ¿qué sacrificios has hecho para llegar donde estás? El sacrificio más grande que Josué hizo para llegar donde está. Yo no sé si sea sacrificio, pero sí tomé una decisión fuerte.
No sé cómo lo vayan a tomar igual. Dejé mis estudios. Dejar. Ese es el mayor... ¿Tú crees que es un error? No, No es un error. no es un error. Porque... Porque yo digo, yo soy muy full creyente de que la vida ya no tiene una historia distinta para cada persona. O sea, si aquel profesional que llegó salió profesional es porque el destino y la vida quiso que esa persona sea profesional. Y si la vida quiso que yo deje el estudio para dedicarme a esto al 100%, que con certeza yo voy a dar lo mejor de mí con los entrenamientos, la preparación, todo lo que se pueda, al 100% para intentar llegar a unos Juegos Olímpicos. Pero yo al final no sé si voy a llegar, pero yo voy a dar lo mejor de mí, o sea, el 100%. Vas a intentarlo hasta lo último que hagas. Claro. Porque ahí veo, hay también mucho trabajo mental para estar donde estás, porque cualquiera y más si cambiaría. Más si estamos en Bolivia, que el deporte no está, o sea, no es fomentado y no es apoyado por las instituciones públicas más que todo. No hay apoyo. No, o sea, no hay programas de deportivos, no hay nada, digamos. Entonces, yo igual ya con el pasar de los años ya me acostumbré de que... Resignarme ya a los proyectos deportivos institucionales, ¿sí? O sea, ya sea una asociación, ya sea una gobernación, ya sea Ministerio de Deportes o cosas así, digamos. Pero todo lo que tenga que ver con las instituciones públicas, yo ya no espero nada de ello. Actualmente Josué entonces trabaja de forma de corazón, privada únicamente, no cuenta con apoyos. Sí cuento con apoyos de empresas privadas que confían en Josué. Que confían en mí, que siguen confiando, a pesar de muchas veces, o sea, no todo es bonito, o sea, no todas las veces tenemos resultados buenos. Entonces, a pesar de ellos, pero sí, la gente siempre te están acompañando. Siguen ahí. Entonces, yo trabajo de manera ya más seria con empresas privadas, sin ningún apoyo institucional, públicas, pero sí con empresas privadas, sí. ¿Sientes que el atletismo te apoyó o te enseñó algo? Sí, muchísimas cosas. Uno de los que más destacas. Es la disciplina y la resiliencia. La resiliencia. Sí. La disciplina, porque puedo aplicar y trasladarlo del atletismo en todas las áreas de la vida, en todo. ¿Tú eres disciplinado? Yo soy muy disciplinado y muy cuidadoso con mi alimentación, más que todo con mi entrenamiento. Si bien en mi alimentación me doy mis gustos, no sé, 2 veces al mes o un fin de semana, pero no es que lo haga porque yo quiera también, sino que también lo hago por recomendaciones médicas, porque yo de comer muy sano igual llegué a enfermarme. Llegué a enfermarme de comer muy sano. Entonces, o sea, el cuerpo sientes que necesita equilibrio. Equilibrio, exactamente. Necesita equilibrio, porque yo, sin darme cuenta, yo ya estaba muy enfermo por dentro por comer muy sano. Y ya igual, ahí agradezco al Doc José, al laboratorio, que tiene su laboratorio, que él me ayudó a descubrir, o sea, realmente me hizo unos estudios para saber de cómo estaba yo interno, porque yo antes igual no me hacía estudios internos, o sea, para que vean la magnitud en la que lo que el atleta gasta. El laboratorio no te sale gratis, te cobra por, no sé, por todos los estudios. Creo que me sumaron como 2.000 bolivianos. Solamente en estudios, laboratorios, un atleta debe gastar más o menos cerca de 2.000 bolivianos. 2.500 bolivianos. Y son estudios que se hacen continuamente. Y esto es gracias al apoyo que recibe de un laboratorio, de un doctor que le está apoyando. Sí, José Miranda. José Miranda, muchísimas gracias por el apoyo. Y a raíz de ello aprendí que también, al grano, en el atletismo sí me llevó, o sea, sí me enseñó que ser disciplinado en la vida te puede llevar muy lejos, y que ser resiliente me refiero a que intentar. En el punto más difícil de la vida, ese momento puede ser el punto donde puede volar. Despegar. Sí. Es como un influencer, aquella vez yo lo conté, para yo llegar a estar ahí,
hice más de 10.000 videos y uno es el que despegó. Y intentó más de 4 años. O sea, muchas veces la vida es intentar y seguir intentando, y a veces llegan las oportunidades. Y a veces, si todo fuera fácil, todos querríamos llegar fácil, pero la vida no es así. La vida no es así. Aquí es para la persona más perseverante y el que más se dedica y que aplica esta disciplina. Exactamente, sí. ¿Qué significa la familia en tu camino como atleta? La familia tiene un rol muy importante. No creo yo que para todas las personas, no solamente para mí. ¿Como atleta? Como atleta, puedo decir que mi familia siempre ha estado en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, sin importar. Es el único que nos da un amor incondicional. Sí, o sea, si muchas veces no te puede ayudar económicamente, pero si te dice vamos, tú puedes. Y eso ya es un respaldo. Un respaldo grande, porque sabes que cuando llegas a casa te van a decir, o sea, o te van a dar la tranquilidad o tu espacio para poder dormir bien y descansar bien, o te van a dejar, estás en tu propia casa. Sí, o te van a dejar comer lo que el nutricionista te mandó y no se van a molestar lo que no puedes comer, lo que cocinó tu mamá. Entonces, si te dan ese espacio de comer lo que el nutricionista te mandó, sabiendo que no podés comer lo que tu mamá te cocinó, y es un apoyo grande. Sí. Sin duda, de acuerdo. ¿Qué emoción recuerdas con más intensidad después de cruzar la meta? La tranquilidad. La tranquilidad de haber logrado. La tranquilidad de que lo que había planificado se llevó a cabo, o sea, se llevó a cabalidad 100%. Pero más emoción me da porque es un paso más que doy yo para alcanzar mi sueño. Wow, sin duda. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha tocado vivir como atleta? Entiendo que estabas contando, pero resúmeme en pocas palabras. Pasar hambre, cenar sopa y ser golpeado por un extranjero. Sin duda ha marcado algo en ti. La verdad, emocionalmente uno queda afectado. Sí. Sin duda. ¿Qué dirías a esa persona que recién estaba empezando el atletismo? Hoy es Josué y el Josué de hace cuando estaba empezando. Yo incluso soy muy... A veces cuando son eventos grandes, eventos realmente importantes para mí, eventos grandes, yo siempre suelo escribir una carta a mí. O sea, una noche antes o 2 noches antes. Pero a mí, o sea... ¿Una forma de motivarte? Una forma de motivarme. O si no, empieza a narrar de cómo quisiera que narre el narrador que me está viendo competir. Entonces, esa es una forma de motivarme a mí. Wow. Y tengo una carta que yo me escribí igual hace tiempo, a mí yo de 16 años. ¿Qué le dirías a esa persona? Y yo en ese momento le dije que nada iba a ser fácil, que siga trabajando, que él no sabe que va a ser golpeado por un extranjero, pero que siga entrenando, que el camino del atletismo va a ser muy difícil hasta cierto punto, porque creo la vida igual tiene su momento de oscuro y su momento de felicidad, se podría decir. Entonces no todo el tiempo es negro. Sé que en algún momento voy a dar ese gran salto por la que tanto estoy trabajando, y sé que muchas puertas más se van a abrir y todo va a mejorar. Entonces yo en ese momento le dije que sin importar lo que pase en el transcurso de los años, que él siga creyendo, que él siga fiel creyente de que con trabajo puede llegar muy lejos. Entonces yo soy hecho y estoy donde estoy por trabajo, disciplina y mucha resiliencia. Mucha resiliencia. Son esas 3 cosas que me marcan. Que te marcan la diferencia. Soy un chico soñador. Un chico soñador. ¿Qué sueño deportivo te falta por cumplir? Uy, que me falta por cumplir. Creo yo que tengo muchas cosas, o sea, me faltan muchísimas cosas por cumplir. Pero yo creo que el sueño más grande y ambicioso es representar a mi país en unos Juegos Olímpicos. Unos Juegos Olímpicos. Un atleta donde aspira más es representar, y lo que más sueña es su país. En mi país. O sea, llevar
el uniforme de Bolivia en unos Juegos Olímpicos. Y quién sabe, puede ser 2028, 32. No, se va a lograr. Sin duda se va a lograr. Sí. Josué, ¿qué distancia disfrutas más correr? ¿Por qué? El 5.000 y el medio maratón. ¿Son tus favoritas? Son mis distancias favoritas. ¿Y por qué no 10.000? No, no me siento cómodo. O sea, siento que es una prueba, o sea, no es una prueba tan, o sea, de es una un intermedio. Larga duración, pero es un intermedio, pero no le hallo ese gusto. Ese gusto. Pero sí que el 5.000 y el medio maratón sí. El 5.000 porque es una prueba rápida. E intensa, que termina muy rápido. O sea, no te dan para pensar muchas cosas. Y el medio maratón porque es una distancia que te dura más de 1 hora. O sea, en mi caso, hay atletas que terminan en menos de 1 hora, ¿verdad? Pero en mi caso me dura de 1 hora y su poquito. O sea, me da tiempo para pensar de todo. Claro. Y siento que igual mi cuerpo responde mucho mejor en pruebas más largas. Sí. ¿Sientes que eres más resistente? Siento que soy más resistente. Y Josué, sin duda, ¿te gustan los 5 milímetros? ¿Tienes una marca especial que más destacas? Sí, o sea, la marca que siempre va a ser el tiempo más rápido. ¿Tiempo más rápido? Sí, que yo tengo ahorita es 14:31. 14:31, 5.000 metros. Sí. ¿Volverías a hacer? Lo volvería a hacer y también intentaría bajarlo. Bajar ese tiempo. Sí. ¿Y te sientes preparado? En este momento no, porque estoy preparando más distancias largas, más distancias. Sí, a mí me gustaría correr por lo menos 14:15, 14:10. Creo yo que con eso me sentiría ya conforme con el trabajo que yo quisiera. O sea, el tiempo que anhelo es un 14:15, 14:10, o sea, en los 5.000. 5.000, sin Pero duda. El medio maratón sí más rápido, como 1 hora, 1:02. ¿Con cuánto crees que clasificaríamos a un evento internacional? A un evento internacional, para ser, yo creo, respetado o podría darle pelea a nivel Sudamérica, yo creo que con 1:03, 1:04, yo creo que se puede defender. Uno se puede defender. Bienísimo, Sí. sin duda. La verdad, para eso uno trabaja y entiendo que usted lo está trabajando y sé que lo va a lograr. Josué, contame, ¿cómo quieres ser recordado, Josué? Yo quiero ser recordado como aquel chico que nunca dejó de soñar y que a punta de trabajo y disciplina alcanzó y llegó a unos Juegos Olímpicos. Un evento más grande el sueño. Es el sueño más grande. El sueño más grande que tiene. Que a través de eso también yo pueda dar otro mensaje, de que con trabajo, mucho trabajo, no importa si no tienes talento, o sea, con práctica, la práctica hace al maestro, dicen, ¿no? Entonces, sin duda. Se puede llegar lejos. Entonces, yo quiero ser esa persona, o sea, aparte de ser recordado de que con trabajo puedo llegar a unos Juegos Olímpicos, que el mensaje sea de que con trabajo otras personas igual pueden hacerlo. Y sin duda, yo muy agradecido con todas las personas que me hacen llegar siempre su mensaje de que soy una motivación, que soy una inspiración. O sea, que estoy muy agradecido, porque eso igual a nosotros, muy aparte de lo económico o lo material que esperamos nosotros, o sea, o por lo que entrenamos, también, bueno, por lo menos mi persona trabaja o intenta y se preocupa en inspirar a otras personas. Sí. Ese es el rol que lleva un atleta. Claro, porque ¿de qué me sirve a mí solamente correr y no dejar ningún mensaje a las nuevas generaciones que vienen o a los jóvenes? Entonces, igual una de mis preocupaciones o por las que trabajo igual es dejar un mensaje a todas las personas que me siguen. Un consejo que le darías a los jóvenes que recién están empezando a correr. Que si recién están empezando a correr, primero, que se acerquen a un entrenador para que los pueda asesorar de manera correcta, que los pueda llevar de formación en formación y que tengan un objetivo, que sepan, no importa si sea un objetivo. Trazar un objetivo corto, mediano y largo plazo. Y largo plazo. Sin objetivo no hay motivación, no hay ganas de entrenar, o sea, todo al aire. Pero si uno se pone un objetivo, ya sea... ¿Por qué quiero entrenar? ¿Por qué quiero entrenar? ¿O por qué esto? O sea... Encontrar un porqué. Un porqué, sí. O sea, si van a querer correr
un maratón, no sé, en 2 meses, inscríbanse al maratón. Entonces, iban a decir, ya estoy inscrito al maratón, tengo que ir a entrenar. Tengo que entrenar. Y entonces eso lo va a obligar. Porque esto no, por el hecho que estoy inscrito, la carrera no se va a correr solo. No se va a correr sola. Tengo que tener una buena preparación para el evento que estoy corriendo. Sí, exactamente. Y aparte también, sin darse cuenta, van a llegar más preparados físicamente. Porque, primero porque van a levantarse a entrenar obligados, porque ya están inscritos al evento. Pero al levantarse obligados todos los días, sin darse cuenta, ya van a estar más ejercitados, más preparados, y ya no van a correr el riesgo de que, no sé, de que no terminen el evento, de que les dé calambres o cosas así. Parte de alimentación también. Parte de la alimentación. ¿Qué hábitos consideras que son fundamentales para convertirte en un buen atleta? El descanso, la alimentación. Descanso y alimentación. Descanso. ¿Solo esas dos cosas son parte de tu vida o qué más le agregarías? Y yo creo que la alimentación y el descanso. Y ya lo demás se puede... O sea, todo el mundo tenemos la oportunidad de trabajarlo. Pero lo que realmente va a marcar la diferencia es la alimentación y el descanso. Es lo que realmente va a marcar la diferencia. Un buen descanso, una buena alimentación son las partes más fundamentales en el tema de atletismo para las personas que están empezando. Así que vamos a seguir avanzando acá. Quiero decirte también, si pudieras volver al primer día cuando estabas empezando a correr, ¿qué le dirías a ese joven que soñaba llegar lejos? Sé que te hice esa pregunta, pero quiero que lo vuelvas a decir a esa persona como si estarías hablando a un joven y ese joven fueras tú. De que la vida te va a poner muchas pruebas, de que sigas, de que la vida te va a poner muchas pruebas, pero de que no te rindas, en el camino, de que no sabes hasta dónde puedes llegar, pero con trabajo podés llegar muy lejos, y en la vida igual te van a tocar personas muy malos, como también personas muy bendecidas, y aprender a valorar. A valorar y a ser muy agradecido. Muy agradecido con esas personas que te apoyaron cuando no tenías nada y te siguen apoyando cuando ya eres medio conocido. Medio conocida. Pero eso es lo que yo le diría. ¿Cuál fue el momento en lo que entendiste que todo valió la pena? Cuando recibo un mensaje inesperado de jóvenes que me siguen por redes sociales y me dicen que yo soy una inspiración. O sea, ese te motiva. Me motiva. A cualquiera persona, sin duda, porque ser referente en el tema, alguien, sin duda diría yo, ¿por qué no decirlo? En los últimos 10 años que conozco, no he conocido a alguien que haya hecho un récord de esta media maratón con 1 hora 5 y 5,000 metros. Prácticamente aquí, un atleta cruceño, siendo cruceño, dedicarse a fondo es algo, la verdad, uno diría difícil porque estamos a nivel del mar. A nivel del mar. Entonces... Y dos, que implica viajes constantes a hacer el campamento. Sacrificar mucho tiempo. Entonces, sin duda, yo te felicito, de verdad, Josué. Es alguien que de verdad tiene que dedicar tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. ¿Qué le agradeces al atletismo? ¿Qué es lo que le puedes agradecer? Yo lo que le puedo agradecer al atletismo es de que me deja muchas enseñanzas. Y de que esas enseñanzas yo las puedo trasladar a la vida cotidiana mía. Claro. Yo siempre voy a hablar de la disciplina o el orden, de que si yo no duermo las 8 horas no voy a rendir bien. Eso quiere decir que si yo no tiendo mi cama va a estar desordenada todo el día. O sea, sí o sí lo tengo que hacer. Es decir, que sí o sí tengo que dormir bien para rendir bien. Entonces, hay muchas, las enseñanzas es lo único o sea, las enseñanzas puedo rescatar del atletismo. O sea, todo lo que me deja, todo el aprendizaje que me deja, que ese aprendizaje lo puedo llevar a mi vida cotidiana.
¿Hay alguna persona que quisieras dedicar cada uno de tus metas? A una persona en especial no. A una persona en especial no. Porque sé que el sueño es mío. O sea, llegó a ser mío, solamente sueño mío, hasta cuando empecé a compartir este sueño con otras personas. Entonces, este sueño ya no solo es mío. O sea, el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos y representar a Bolivia ya no solo es mío. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad, pero también es el sueño de todas las personas quienes están a mi ¿Te alrededor, acompañan? que me acompañan. O sea, te sientes... Yo me siento aparte, ahorita respaldado, es sueño compartido, y que ese sueño no solamente es un sueño, sino que, y tampoco estoy trabajando yo solo, sino que están trabajando muchas personas alrededor mío. Detrás tuyo. Alrededor mío, están trabajando muchos. Y tengo un apoyo muy grande con mis entrenadores que me ayudan desde México, a distancia. O sea, la vida es tan buena conmigo que ¿quién puede confiar en una persona que ni lo conoce, ni lo vio en persona y que te digan, ok, te vamos a ayudar con los entrenamientos? Sin duda. Entonces, la vida te regala, o sea, te pone a personas. Te pone oportunidades. Y esa oportunidad hay que aprovecharla. Hay que aprovechar, porque las oportunidades en la vida solamente llegan una sola vez. Y no solo. Si lo dejaste pasar. Ya, no tenés otra oportunidad más. Hoy, si tuvieras que definir tu historia en una frase, ¿cuál sería? Uy, el chico que nunca dejó de soñar. Esa sería mi frase. Esa es tu frase, sí, que te identifica. Hoy crees en ti y sientes que lograste mucho. Que logré mucho. Y yo sé, estoy muy seguro, y yo estoy seguro, y me van a guardar esta parte. Yo voy a llegar a unos Juegos Olímpicos. Vamos a llegar, sin duda. Vamos a llegar. A la recta final, terminando a nuestro episodio, ¿alguna vez sientes miedo a ser abandonado? No. O sea, si bien puedo ser abandonado, pero yo no tengo miedo. Sin ellos o con ellos yo ya... O sea, la vida no se me acaba. O sea, la vida no se Yo acaba. Nací solo y puedo llegar. Y puedo llegar solo. Y voy a morir solo. O sea, si en algún momento la vida decide apartarme de las personas con las que yo trabajo, yo voy a seguir. O sea, creo que también tengo esa mentalidad. Ya aprendí a gestionar. Antes me frustraba mucho cuando alguien se apartaba y decía, ya no me quiere apoyar. Ahora mi carrera deportiva se fue al tacho. No, ahora aprendí a gestionar de que si esa persona se aleja es porque la vida quiso que se aleje, y no por eso la vida se me va a acabar a mí llorando, arrepintiéndome o frustrando. No gano nada, más al contrario, estoy invirtiendo un tiempo donde podría ocuparlo para otra cosa más beneficiosa, en buscar otra vez a otra persona o otra empresa para que ocupe ese espacio. Entonces no tengo miedo de ser abandonado. Si bien me pueden abandonar, pero no tengo miedo, o sea, no me da miedo. Wow, no me da miedo. Qué increíble. Sí. ¿Cuál es el logro más grande que has hecho en la carrera deportiva, muy independiente de las carreras que has hecho, 21K, 5K, un logro personal? Un logro personal, yo creo que la ganancia que yo tengo, o sea, la ganancia de poder saber, de poder gestionar, o sea, las cosas sin miedo. O sea, es decir, que si mañana alguien se va, la vida no se acaba. Hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. Y esa es una ganancia, o sea, la ganancia de que o sea, de que si un familiar cercano se va de la vida, no te va a quedar, o sea, si vas a pasar un momento malo, sí, pero o sea, la vida para vos no se acaba. Tienes, aquí en el mundo del deporte siempre hay un referente. ¿Tienes Sí. a alguien de admirar? ¿A quién admiras? ¿A nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional, hay muchos atletas, pero hay algo que yo igual digo que yo me prometí y Dios me lo permite, y no quedar como veo que quedaron otros atletas. ¿No será olvidado? O sea, siempre van a ser recordados por todos los logros que lograron, Los logros. pero son olvidados en otras áreas de la vida. O
O sea, que ahorita, hoy en día, no son, o sea, si bien no son visibles en las redes sociales, pero ya como que la gente se olvida. Pero yo no, o sea, aparte, yo no quiero ser, o sea, yo quiero, o sea, no me da miedo ser olvidado, pero sí quiero transmitir, o sea, como un mensaje o ser yo una inspiración para otras personas, digamos. Wow, Sí, increíble. ¿Cuál es el valor que nunca negociarías incluso contigo mismo? Un valor personal que tengas. Un valor, la confianza. La confianza. La confianza. Yo digo que la confianza, aparte de que uno se gana, igual o sea, la confianza se gana, no sé, en años se puede ganar, digamos. Claro, pero se puede una vez así. se puede perder en un segundo. En un segundo, exactamente. Que nunca vas a volver a recuperar. Que nunca. Y ya si esa persona te vuelve a confiar, ya no es lo mismo. Claro. Ya no es lo mismo. Josué Muriel, ¿cómo se ve de aquí 5 años? De aquí a 5 años yo me veo ya atleta más consolidado. Un atleta Más consolidado. Reconocido. Y ya no solamente espero, Dios primero, ya con algo más material, que también yo pienso en mi futuro. O sea, no solamente pienso en correr, que también, si Dios me lo permite, ya que tenga una casa o que tenga familia. ¿Piensas tener familia? Sí tengo, o sea, sí pienso tener familia, pero no antes de llegar haber logrado. No antes de haber llevado a unos Juegos Olímpicos. Wow. Después de eso ya, hasta 2, ya, mentira. Pero sí, no, de aquí a 5 años sí me veo. Yo espero que Dios me lo permita, ya con casa, con auto, y ya ser un atleta realizado, un atleta más consolidado, exitoso, buen deportista, bueno en la vida, con familia. Josué Muriel, te agradezco mucho compartir esta historia, si bien ha sido corta. Más adelante vamos a tener otras historias más, vamos a seguir contando. Josué Muriel, entiendo que tiene mucho que contar y nos está dando esta enseñanza a toda la gente que le sigue. Josué, contame, ¿cómo te podemos seguir en tus redes sociales para esa gente que te sigue? En mis redes sociales me pueden seguir. ¿Cómo te podemos encontrar? En Instagram, Facebook y TikTok con mi nombre completo, Josué Muriel Camacho. Estoy con Josué Muriel Camacho en las 3 redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Para terminar, cerrando este capítulo, gracias Josué por esta historia. La verdad, a mí me conmovió bastante. Sin duda eres un atleta referente, un atleta muy admirado, uno de los mejores cruceños que representa. Para mí es la verdad un orgullo tenerte. Para ir despidiéndonos a esa gente, para la próxima